y luego vamos a planificar la prueba. Ya, chiquillitos, comenzamos entonces a grabar, así que partimos la clase del día de hoy. Estamos a 15 de junio. Ahí volvieron a petición de algunos, me traje los gatos que estaban, los tenía en otro lado. Los vamos a colocar ahí en un ladito donde no interrumpan tanto. Consulta, ¿se ve bien la pizarra? Si alguien me puede decir, yo la veo bien, pero no sé si ustedes la ven bien. Si se ve completa. Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias, Emilia. Ya, chiquillos, vamos a continuar entonces viendo las propiedades de las potencias, pero vamos a partir recordando todo lo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Ya, lo primero que nosotros vimos en la clase anterior, chiquillos, fue recordar lo que eran las potencias. Importante recordar que las potencias se componen de dos partes, se componen de una parte, uy, se me vino una laguna mental. Tengo una base, perdón, y tengo un exponente, ¿ya? Por ejemplo, ahí muchas gracias a la Sofía, me vienen de repente así unas lagunas mentales. Tengo una base y tengo un exponente. La base corresponde al número más grande. ¿Qué me indica la base en una potencia? La base en una potencia corresponde al factor que yo voy a multiplicar, el factor que voy a repetir. Y el exponente me indica cuántas veces los voy a repetir. Por tanto, esto significa que es 3 por 3. Por tanto, tenemos que recordar que una potencia es una multiplicación, por tanto es una operación matemática, ¿ya? Es una multiplicación, pero repetida donde multiplico un número por sí mismo. ¿Cuántas veces lo multiplico por sí mismo? La cantidad de veces que me indica el exponente, ¿ya? Esta forma de escribir 3 elevado a 2 es la que yo voy a denominar potencia, es una expresión. El objetivo dice propiedades de potencias Oriana. Esta expresión recibe el nombre de potencia. Luego, esta parte de acá recibe el nombre de desarrollo y finalmente cuando yo hago el desarrollo y lo calculo, voy a obtener el valor de la potencia, por tanto 3 por 3 son 9. Recuerden aquí, chiquillos, que es multiplicación, no es suma, no es ninguna otra operación. Generalmente se tiende a confundir con suma, lo más rápido es que el alumno automáticamente sume en lugar de multiplicar, ¿ya? Vimos esto, la primera clase. Luego nosotros trabajamos, hola Fernandita, perdón, trabajamos los signos de la potencia y dijimos cuándo una potencia tiene valor positivo o tiene valor negativo. Y para ello nos centramos básicamente en la base. Nosotros decíamos, cuando la base de una potencia es positiva, el valor de la potencia siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque al aplicar regla de signos, siempre un número positivo multiplicado por otro positivo me va a dar positivo. ¿Cuándo se produce alguna diferencia con los signos? Cuando tenemos una base que sea negativa. Cuando yo tengo una potencia cuya base es negativa, me tengo que fijar en el exponente. Si el exponente es un número par, el resultado va a ser positivo, el valor va a ser positivo. ¿Por qué? Porque al aplicar la regla de signos yo voy a decir negativo multiplicado por negativo me va a dar positivo. Y por otro lado tenemos la regla de signos que dice, cuando la base es negativa y el exponente es impar, es un número impar, siempre el valor va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque al principio voy a multiplicar, perdón, voy a multiplicar dos positivos, pero como me va a quedar siempre uno solito, cuando multiplico los dos negativos me da positivo y luego el positivo lo tengo que multiplicar por negativo y ahí me queda negativo. Por tanto, hay que tener súper claro eso. Esa regla de signos, chicos, solo sirve para determinar el signo del valor, nada más, no para calcular, solo para determinar si el valor final de esa potencia va a ser positiva o va a ser negativa. Si la regla de signos no logran, lo veo balita, si la regla de signos no logran memorizarla, lo importante es ir haciendo un ejercicio simple. Lo voy a hacer, balita, para que no te confundas, y efectivamente uno se confunde cuando ve tanto signos. ¿Ya? Dice acá lo siguiente, la regla de signos dice, base positiva, siempre el valor va a ser positivo. ¿Por qué siempre va a ser positivo? Porque al aplicar la regla de la multiplicación, como todos son positivos los números, los multiplico positivo por positivo, positivo, positivo por positivo, positivo, siempre me va a dar positivo, ¿ya?
Ahora, cuando la base es negativa, tengo dos opciones. Voy a tener la opción de que el exponente sea par o el exponente sea impar. Si el exponente es par, por ejemplo, el exponente es elevado a 2, base negativa, y el exponente es impar, yo voy a decir lo siguiente. Yo hago lo siguiente. En este caso yo tengo negativo multiplicado por negativo. Y la regla de signos dice, negativo por negativo es igual a positivo. Por tanto, siempre cuando el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Ahora, cuando el exponente es impar y la base es negativa, veamos lo que ocurre. Yo tengo negativo por negativo por negativo. Primero multiplico de a 2 y digo negativo por negativo, positivo. Bajo el otro signo y tengo acá positivo por negativo, negativo. Esto es vale más o menos solamente considerando los signos. Aquí no estoy trabajando con ejemplos numéricos. Entonces hay que tener claro, cuando la base es negativa y el exponente es par, el valor va a ser positivo. Y cuando la base es negativa y el exponente es impar, el valor va a ser negativo. Por eso yo digo, si no recuerdan esta regla de signos del valor de la potencia, dependiendo de la base, si es positiva o negativa, ustedes pueden hacer estos tipos de ejercicios. Ejercitar solamente la regla de signos, ¿ya? Un poquito más claro ahí, ¿vale? Ya, ahí sí. Lo que pasa es que de repente cuando todo esto que tiene que ver con números y uno solamente lo habla, la verdad es que solamente de declararlo, de decirlo, es un poco más difícil procesarlo. Por eso cuando yo les digo, la matemática tiene que ser súper concreta. Entonces, cuando yo no entiendo la matemática, cuando me la explican con palabras, por eso es importante siempre llevar el registro. Por eso es importante en matemáticas siempre ir anotando lo que para cada uno le permita hacer mucho más claro el procedimiento, ¿ya? Esto lo habíamos anotado ya la semana pasada, por eso lo estoy borrando tan rápido, ¿ya? Estoy haciendo recién ahora un resumen de lo que vimos la semana pasada. Luego nosotros nos fuimos directamente a cómo afecta el paréntesis en una potencia. Y ahí teníamos que poner harta atención, ¿ya? El paréntesis en una potencia adquiere una relevancia, valga la redundancia, pero adquiere una relevancia muy importante. Tenemos que considerar cuándo el paréntesis está presente y cuándo el paréntesis no está presente, ¿ya? Vamos a ver dos situaciones. Y tenemos. Vamos a ver estas dos principalmente y luego vamos a agregar otras, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a decir lo siguiente. Cuando tenemos una potencia con paréntesis, cuando tenemos una potencia sin paréntesis. ¿Qué es lo que me indica? Cada vez que yo tengo una potencia cuya base sea negativa y yo quiero que el signo de la base sea considerado, es decir, el signo y el valor absoluto sea considerado como factor de la multiplicación, esa base debe estar entre paréntesis. ¿Qué significa? En este primer caso, tanto signo como valor absoluto, es decir, el menos 3, están elevados a 2. Por tanto, aquí yo voy a tener en el desarrollo, voy a tener menos 3 por menos 3. Entonces yo voy a decir, en este caso en particular, el signo es parte de la base. Y en este caso, el signo es parte del factor que yo voy a multiplicar, del número que yo voy a repetir. Por tanto, menos 3 por menos 3. Si yo encuentro el valor, yo voy a decir 3 por 3 son 9 y ahora aplico regla de signos, negativo por negativo, positivo. Y ahí tengo el valor. Vamos al siguiente caso. Cuando yo tengo en apariencia una base que es negativa, y tengo el exponente, pero esa base negativa no está entre paréntesis, significa que lo que está elevado a 2 es única y exclusivamente el valor absoluto, es decir, solo el 3.
no el signo negativo. Por tanto, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ese signo negativo lo voy a conservar y lo voy a colocar acá. Lo voy a trasladar. Y el factor que yo voy a multiplicar por sí mismo es única y exclusivamente el 3, vale decir, solo el valor absoluto. Por tanto, aquí yo voy a decir 3 por. Hago mi multiplicación y digo 3 por 3 son 9. Y el signo negativo que yo había conservado, que lo había traído desde allá, lo había conservado acá, lo conservo acá. Y ahí está listo. ¿Ya? Preguntas, consultas respecto de esto. Esto también lo vimos la semana pasada y es súper importante. En matemáticas hay ciertos detallitos chiquillos que son importantes que los consideren y los tengan ahí en cuenta al minuto de comenzar a hacer algún operatorio, ¿ya? Por tanto, es importante que vayan registrando y que tengan todo a mano. Tengan siempre a mano cada vez que estamos en una clase, cada vez que estamos en una evaluación, el cuaderno con todos los apuntes que ustedes tengan, ¿ya? Esto ocurre cuando yo tengo entonces paréntesis en una potencia. Por tanto, ¿el paréntesis afecta el valor de una potencia? Sí, evidentemente que lo afecta. ¿Ya? Vamos a segundos ejemplos, cuando yo les coloque otros signos. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a colocar el menos 3 elevado a 2 y vamos a colocar un signo acá. Ya. ¿Qué ocurre en este caso? Y vamos a volver, me voy a pasar para acá, vamos a volver a este ejemplo. Aquí yo tengo un signo menos, luego tengo un paréntesis, menos 3 elevado a 2. Si yo este signo menos que está afuera del paréntesis, lo dejo de ver, es decir, lo tapo, el ejercicio que yo tengo acá es exactamente igual al de acá arriba. ¿Se fijan? La Tiare, dígame Tiare que levantaste la manito. ¿Puede correr un poco la cámara? Por supuesto. ¿Ahí, mi amor? Sí, gracias. Ok, ya. Vamos de nuevo entonces. En el tercer caso yo tengo un menos, abre paréntesis, menos 3, cierra paréntesis, elevado a 2. Si yo este ejercicio, este signo menos que está acá afuera, lo tapo, lo que yo obtengo es un ejercicio igual al que está acá arriba. Exactamente igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo hago el siguiente procedimiento. El signo que está fuera del paréntesis, que está acá, que lo encerré con azul, lo voy a conservar acá. Lo coloqué automáticamente. Y luego voy a hacer el mismo procedimiento que hice acá arriba. La base que es negativa está entre paréntesis, significa que en este caso el factor que yo voy a multiplicar considera tanto signo como valor absoluto, por tanto aquí sería menos 3 por menos 3. Y lo coloco acá. Menos 3 por menos 3. Luego resuelvo y digo, 3 por 3 son 9. Negativo por negativo, positivo. ¿Cierto? Hasta ahí lo que yo resolví fue lo que estaba con negrito. Pero ahora yo voy a considerar el signo negativo que trasladé de aquí, lo trasladé acá, por tanto ahora lo coloco acá. Y ahí me quedaría menos 9. ¿Vamos claro hasta ahí, chiquillos? ¿Hay alguna duda? La Sofi me pone por qué el menos 3. Este, ¿cuál es más específico, Sofita, la pregunta? Ah, lo que está dentro del paréntesis, lo que está, mira, si tú te fijas, lo que está dentro del paréntesis, este ejercicio es igual al que está acá arriba. Y en este ejercicio, que es igual al que está acá arriba, la base que es negativa está entre paréntesis, por tanto significa que el factor que yo voy a multiplicar considera el signo y el valor absoluto. Por tanto es menos 3 por menos 3. No sé si ahí te quedó más claro, Sofi. ¿Sí? Ya. Veamos y recordemos ahora un tercer ejemplo que yo les di la semana pasada, donde aquí es importante que lo vayan considerando cuando tenemos harto paréntesis. Voy a borrar ¿Profe? el primer. Dígame. ¿Puede correr un poco la cámara, porfa? Es que no se ven los números de ella. Ahí. Sí, gracias. Okay.
Ahí sí. Ahora capaz que no se vean del otro lado. Ahí sí. Sí, ahí sí se ven. Ya. Gracias. Acá. Les doy unos minutitos entonces para que lo vayan registrando. Lo que estamos haciendo ahora en este minuto, chiquillos, es un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Todavía no he avanzado nada hoy. ¿Ya? Ahora, vuelvo a insistir, esto yo lo voy a volver a retomar de vuelta de vacaciones, porque después de unas semanas de vacaciones probablemente se les van a olvidar, pero va a ser mucho más rápido ese repaso porque evidentemente ya lo tienen ahí procesado en alguna parte de su cerebro. Ya, voy a borrar el primer ejemplo y vamos a ir por otra situación que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar con menos 2 elevado. Perdón, estamos con el 3. Vamos a cambiarlo por el mismo ejemplo. Listo. Estamos frente a otra situación. ¿De qué curso? Del quinto básico soy profe jefa. Vamos a ver esta otra situación. Y en esta otra situación tenemos un menos fuera del paréntesis, abre paréntesis, menos 3 elevado a 2, cierre paréntesis. Si yo elimino el primer signo menos, es decir, no lo considero, lo tapo ahí, el ejercicio que yo tengo es igual al que está acá. Es decir, tengo entre paréntesis el menos 3 elevado a 2, pero el menos 3 como base no está entre paréntesis. Eso significa que ese signo negativo no lo voy a considerar en el factor que voy a multiplicar en la potencia. Por tanto, vamos a ver, el signo menos que está fuera del paréntesis lo voy a conservar. Luego, voy a resolver este ejercicio igual que este. Como la base no está entre paréntesis, ese signo negativo que está acá, lo voy a conservar acá. Y ahora el desarrollo de mi potencia es el 3 elevado a 2, 3 positivo. Por tanto, yo digo 3 por 3. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para no confundirme? Ese 3 por 3 lo puedo encerrar aquí entre paréntesis. O le puedo hacer una llave para saber que lo voy a hacer. Por tanto, voy a conservar los signos que tengo fuera. Tengo el signo menos, que era el que estaba fuera del paréntesis. Tengo el signo menos, que era el que tenía la base, pero que no la consideraba dentro de factor a multiplicar. Y ahora digo, 3 por 3 son 9. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? El signo menos lo cambio a suma, el inverso aditivo es positivo. Por tanto, me queda 9 positivo. ¿Ya? Emilia se perdió. Emilia, nos volvemos a encontrar. Vamos a ver este proceso que tengo acá. El ejercicio que yo tenía era signo negativo, fuera del paréntesis, abre paréntesis, dentro del paréntesis hay una multiplicación, perdón, una potencia, y esa potencia dice menos 3 elevado a 2. ¿Qué es lo que hice? El signo que estaba fuera del paréntesis yo lo conservé. Ahí está, dice con azul. Luego, esta potencia la voy a desarrollar, pero la base, que es negativa, no tiene entre paréntesis el signo con el valor absoluto. Por tanto, el signo no corresponde al factor que voy a multiplicar, así que ese signo menos lo traje para acá. Y solamente consideré como factor el 3 positivo, por tanto dije 3 por 3. Esos mismos signos los cambié para acá. Negativo en azul, negativo en rojo, y luego desarrollé la multiplicación y dije 3 por 3 son 9, y luego apliqué la regla de signos. Recordemos que cuando tenemos una resta hay que cambiarle a ser visible los signos, por eso se acuerdan cuando yo les decía que hacerlos visibles, yo lo cambié, la resta suma, el inverso aditivo del menos queda positivo. Está por ahí alguien con la manito arriba, déjenme ver, déjenme mirar las manitos. La Vale, Valita, dígame. Entonces, pero profe, si usted cambiaba en los signos, lo dejaba igual en negativo, eso quedaría negativo por negativo sería positivo, pero hay como que sería positivo por positivo sería negativo. ¿Cambiaría o no? No, porque mira, esto estaba así, vale. Déjame borrarlo. Esto estaba así. Aquí era menos
y aquí era menos. Así era. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? Si este es menos, es de resta, la resta cambia a suma. Y el inverso aditivo del negativo es positivo. Por eso me quedó positivo. ¿Ahí sí, Valita? No, igual me enredé. Es que la cosa es, no sé por qué, pero pienso que haya como esas, esas cosas después igual como que se suman o no, o quedan así nomás. No, queda así nomás. Y finalmente el resultado es 9 positivo. Ah, ya. O sea, yo les pongo aquí los signos para que los visualicen, para que los vean, pero finalmente el resultado es 9 positivo. Ya me encontré, ya se encontró la Sadasca, correcto. Sí, la Sofía al final. Sí, tiene que cambiar el signo, efectivamente va a cambiar el signo. Yes, lo que pone ahí la tía, cambia el signo. Por eso, chiquillos, es súper importante, vamos a ir avanzando de a poquitito, pero es súper importante tener claro la regla de signos. Entonces, en este minuto que estamos con esta educación a distancia, que bueno, yo también lo hago en la sala de clase cuando estamos presencial, es importante tener como varios tips a la vista y cada uno vaya armándose su propia batería de tips de matemática para tenerlo siempre presente. Por ejemplo, las reglas de signo son súper importantes. Este ejercicio que nosotros acabamos de hacer acá, que tiene que ver con la importancia que tiene el paréntesis, cómo afecta el paréntesis a una potencia de base negativa, tiene mucho que ver con reglas de signos. Entonces ahí hay que estar súper atento a todas las reglas de signos, porque si bien la regla de signos que nosotros utilizamos básicamente es la de la multiplicación, aquí estamos aplicando la regla de signos de la suma. Por tanto, son todas importantes. Entonces, tienen que tener en cuenta que hay ciertas cositas que ustedes las tienen que tener a mano. Tal vez si hay algo que siempre se les olvida, háganlo ustedes, no sé, en el cuaderno, hagan algunas cartulinas chiquititas que tengan a mano para que no estén dándose vueltas siempre en el cuaderno. Yo ocupo mucho, por ejemplo, eh, y sé que muchas personas lo ocupan, de repente ocupar mucho los POSIT para marcar páginas. ¿Por qué? Porque uno sí se devuelve donde dice el POSIT arriba, no sé, pues, regla de signos, me devuelvo rápidamente y no empiezo a ojear todo el cuaderno, ¿ya? Profe, al final, ¿dónde está el 9 es multiplicación también? Acá no, aquí la regla de signos es de la suma. Esta regla de signos es de la suma. Por eso les digo yo que hay que estar atenta con todas las reglas. ¿Ya? Aquí apliqué regla de signos de la multiplicación. Acá se aplica regla de signos de la suma. ¿Ya? Ya, chiquillitos, ya estamos medianamente claros. ¿Puedo seguir avanzando? Esto lo vimos en la clase pasada. Lo vamos a volver a retomar en algún minuto, vuelvo a repetir, pero para avanzar un poquitito. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Puedo avanzar? Sí, ya. Entonces voy a borrar. Todo esto lo vimos en la clase anterior y de alguna manera lo estuvimos repasando y así vamos a trabajar todas las clases como siempre, repasando un poquitito lo que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a seguir avanzando a lo que son las propiedades de las potencias. Ahora, hay que tener en claro lo siguiente. Todas las operaciones matemáticas tienen propiedades. ¿Qué es una propiedad? Una propiedad es una característica de una, de una operación matemática. Esa propiedad nos sirve a nosotros para agilizar el procedimiento de resolución. Pero también no solo nos sirve para eso, sino que también nos sirve para aplicarlo a otro tipo de ejercicio. Por eso son importantes que las propiedades uno las tenga, las aprenda, ¿ya? Ahora, dentro de las potencias, no todas las operaciones tienen propiedades. Me explico. Con las potencias yo puedo sumar, restar, multiplicar y dividir, es decir, puedo hacer las 4 operaciones básicas, pero no todas las 4 operaciones básicas tienen propiedades específicas. Solamente tienen propiedades específicas dos operaciones básicas, la multiplicación de potencias y la división de potencias. En este caso, la adición y la sustracción de potencias no tienen ninguna propiedad, por tanto, cuando llegue el minuto vamos a ver cómo se tienen que resolver esos ejercicios. ¿Ya? Vamos a partir con la primera propiedad, o la primera característica que tienen
las potencias y vamos a hablar de la potencia de exponente. La potencia de exponente 0. ¿Existen las potencias con exponente 0? Sí, existen las potencias con exponente 0. ¿Qué característica tienen las potencias con exponente 0? Que no importa cuál sea la base de la potencia. La base puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser un número entero, puede ser una fracción, puede ser un decimal. El valor de esa potencia siempre va a ser 1. Y ese 1 siempre va a ser positivo. Veamos un ejemplo. Y yo tengo menos 2,5. Ahora ya vamos a comenzar a trabajar con ejemplos que tengan bases racionales, vale decir decimales o fracciones. Si yo tengo menos 2,5 elevado a 0, y lo que les acabo de decir, no importa si la base es positiva, negativa, entero, fracción o decimal, el exponente es 0, el valor de esa potencia siempre va a ser 1. Y ese 1 siempre va a ser positivo, nunca va a ser negativo, siempre va a ser positivo. ¿Ya? Vámonos a otro caso. Tenemos un ejemplo de una potencia cuya base es fracción. Si tengo 1/5 elevado a 0, yo aquí tengo 1/5 elevado a 0, por el hecho de estar elevado a 0, el valor de la potencia siempre va a ser 1 positivo. De nuevo, repito, cada vez que nosotros tengamos perdón, una potencia cuyo exponente sea 0, el exponente 0 tiene que estar escrito. Ojo, siempre va a ir escrito cuando es 0. Da lo mismo si la base es positiva, negativa, número entero, número decimal o fracción. No importa cuál sea la base, la condición de la base, el valor siempre va a ser 1 positivo. ¿Ya? ¿Por qué da 1 positivo? La verdad es que hay todo un proceso que yo se lo puedo explicar matemáticamente, pero es por una operatoria engorrosa que no la vamos a explicar, ¿ya? Para irnos solamente a la propiedad en concreto, ¿ya? Pero siempre va a ser 1 positivo. ¿Por qué siempre va a ser 1 positivo? Porque en el fondo aquí el número que me indica el exponente que no lo estoy repitiendo, no lo estoy escribiendo, que es distinto cuando el exponente sea 1, ¿ya? Por eso tienen que tener claro lo siguiente. Si les explico todo el proceso, que es súper largo, la razón por la cual es una razón matemática, que uno la puede explicar bastante largo, pero yo necesito que ahora entiendan que da lo mismo cuál sea la base de la potencia, la condición que tenga. Si el exponente es 0, siempre el valor va a ser 1. Por ejemplo, si yo tengo 5, que es un número entero, y está elevado a 0, el valor siempre va a ser 1. Porque en el fondo, para que lo entiendan así como rápidamente, cuando yo tengo un exponente 0, el exponente me indica la cantidad de veces que yo repito la base. La cantidad de veces que voy a repetirla es 0, no la repito nunca. Por tanto, por eso es 1, porque se mantiene solo el 1, ni siquiera el mismo valor, solo el 1. Así es que exponente 0, el valor de la potencia 1, positivo. ¿Estamos claros con eso? Aquí tenemos 3 ejemplos. Base decimal negativa, exponente 0, 1 positivo. Base fracción, exponente 0, valor 1. Número entero, exponente 0, valor 1. Siempre va a ser 1 positivo, ¿ya? Vámonos a la siguiente propiedad. La propiedad número 2. Hoy, perdón, ¿copiaron? ¿Puedo borrar, chicos? Sí, ya. Vamos a la segunda propiedad. Exponente 1. Y aquí necesito que, vamos a jugar lo mismo, que pongan harta atención. Cuando yo tengo una potencia que tiene exponente 1. Y aquí hay un tips que tienen que tener súper claro. En lenguaje algebraico, y aquí me voy a ir a otro contenido, en lenguaje algebraico, cuando un número
no tiene exponente y yo estoy trabajando en el ámbito de las potencias, el exponente siempre va a ser 1. Por ejemplo, si yo tengo 2/4 y estoy trabajando en el ámbito de las potencias, yo debo asumir que aquí el exponente es 1, aunque el 1 no esté escrito. Aquí no es 0, aquí es 1. Cada vez que el exponente no aparezca escrito, yo significa que ese número lo tengo que elevar a 1. ¿Estamos claros con eso? Esto que lo tienen que tener súper claro. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los ejercicios, o no en la mayoría, pero se lo pueden encontrar muchas veces en algún texto, que no venga este 1. Pero como nosotros estamos trabajando en el ámbito de las potencias, yo voy a decir que este número está elevado a 1, que este número está elevado a 1 y que este número está elevado a 1. El 1 no se escribe necesariamente, pero aunque no se escriba, yo tengo que saber que ahí está. ¿Por qué es importante este dato y que no se les puede olvidar? Porque cuando tengamos que hacer cálculos, por ejemplo, operatoria, suma, resta, multiplicación, división en potencias, muchas veces no va a aparecer este exponente. Cuando tengamos que ver productos notables y tengamos que calcular, aquí no va a aparecer el 1, pero el 1 sí lo tengo que considerar al minuto de hacer la operación. Y si yo no lo considero, la operación cambia absolutamente. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, chiquillos? Con respecto del 1, el 1 en exponente, en potencias, no siempre está escrito, pero yo debo saber que ahí está. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la norma? Cada vez que yo tengo una potencia con exponente 1, el valor de la potencia es la misma base. ¿Por qué? Porque la base se repite una vez. En este caso yo tendría, la base es menos 2,5 elevado a 1 y está entre paréntesis, por tanto considero el signo, el valor va a ser menos 2,5. Acá tengo 1/5 elevado a 1, la base es 1/5, por tanto, ese es el valor de la potencia. Acá tengo 5 elevado a 1, el valor de la potencia es 5. Consultas, dudas. ¿Estamos claros con eso, chiquillos? Vuelvo a repetir. Esto es lo más importante, que no se les olvide. Cuando no está, se queda con la misma porque se multiplica por sí misma. Ni siquiera, no, Sofi, no se queda con lo mismo porque se multiplica por sí mismo, porque aquí no estoy multiplicando nada, solo estoy repitiendo el número una vez. Si tú me dices queda el mismo porque se multiplica por sí mismo, yo tendría que multiplicar menos 2,5 por menos 2,5. Eso es multiplicarlo por sí mismo. Aquí ni siquiera lo alcanzo a multiplicar, porque tengo una vez el número repetido. No lo tengo elevado a 2 para multiplicarlo por sí mismo otra vez. Así que aquí lo único que yo hago es conservar la base, porque el exponente es 1, por tanto lo repito una vez. Exacto, así como dice la Sofía. Entonces, solo se copia. Perfecto. Porque en el fondo el exponente te está... Recuerden que el exponente, que es el número chiquitito, te indica el número de veces que tú repites el número. Y en este caso, como se repite una vez, lo copio una vez. ¿Estamos claros, chiquillitos? ¿Puedo borrar? Espero ahí que ustedes me digan. Sí, borramos entonces. Vamos a la tercera propiedad. Es importante. Voy a borrar todo. La tercera propiedad de las potencias dice, vimos la exponente 0, la exponente 1, vamos con 5. Potencia de exponente negativo. Y aquí quiero que pongan harta atención. Voy a hacerles un ejemplo primero con una base que sea entera. 2 elevado a menos 3. Ahí tenemos una potencia de exponente negativo. Exponente negativo.
En una potencia, chicos, el exponente, este numerito, no puede ser negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Por una razón súper simple. Yo no puedo repetir menos 3 veces el 2. Sí puedo repetir el 2 3 veces. Si fuera positivo, yo puedo decir 2 por 2 por 2. Pero ¿cómo repito menos 3 veces el 2? Matemáticamente eso es inviable. Por tanto, como no se puede hacer, lo que yo tengo que hacer es transformar ese exponente que es negativo, lo tengo que cambiar a positivo. Y aquí empezamos con las matemáticas que algunos nos hacen sufrir. Tengo que hacer entonces, para transformar este exponente que es negativo, tengo que hacer un pequeño cambio que es un cambio matemático, ¿ya? Vamos a ver los 3 casos que vamos a encontrar. El primero de ellos, el primer ejemplo es cuando yo tengo una base entera y un exponente negativo. ¿Qué es lo que yo hago? En este caso, el ejercicio que yo debo hacer es transformar este menos 3 a positivo. Para transformarlo a positivo, lo que yo tengo que hacer es cambiar la base. Y para cambiar la base, si es una base entera, yo la voy a transformar en fracción. Y para transformarla en fracción, siempre, y aquí pongan harto ojo, siempre yo voy a colocar arriba de la fracción en el numerador el 1 partido por. Luego, la base, que era 4, la voy a colocar como denominador. Una vez que yo cambié la base de número entero a fracción de esta forma, siempre se hace de esta forma. Arriba coloco el 1, abajo repito la base, y ahora el exponente, que era negativo, automáticamente el exponente pasa a ser positivo. Y ahí cambio de signo. Y si yo tengo que hacer este ejercicio es lo mismo que colocar un cuarto por un cuarto por un cuarto. Y recuerden que en la multiplicación de fracciones yo multiplico hacia el lado. Por tanto, yo digo 1 por 1 por 1 es 1. Profe, no entendí. Ya, lo vemos de nuevo. Me devuelvo acá, Oriana. Primer caso, cuando yo tengo una base entera y un exponente negativo. ¿Qué es lo que dije yo? Yo dije, el exponente no puede ser negativo. Entonces, ese exponente yo lo tengo que transformar a positivo. Para transformarlo a positivo, yo tengo que hacer un pequeño cambio para que pase de menos 3 a 3 positivo. El cambio que yo voy a hacer, el cambio lo voy a hacer aquí en la base de la potencia. Por tanto, la base que era número entero, yo la voy a transformar a fracción. Para transformar la fracción, ¿qué fue lo que yo hice? Arriba coloqué el 1. Siempre va a ser igual. Siempre voy a colocar arriba el 1 de la fracción, que es el numerador, y abajo voy a conservar la base. Por tanto, me va a quedar un cuarto. La base que era 4, la transformé en un cuarto. Una vez que yo hice esa transformación de la base de entero a fracción, el exponente que era menos 3, automáticamente lo cambio a 3. Le saqué el signo. Y una vez que yo tengo un cuarto elevado a 3, lo que yo tengo que hacer es resolver un cuarto por un cuarto por un cuarto. Y recuerden que en multiplicación, lo que yo hago, multiplicación de potencia, es multiplicar hacia el lado. Por tanto, aquí yo tomo la calculadora y lo más básico es decir 1 por 1 por 1 por 1, que siempre va a ser 1, y 4 por 4 son 64. Y ahí estaría el valor de mi potencia. Ya vale, gracias, ahora sí entendí. Siempre va a ser igual. Miren, para que se pongan atención, siempre va a ser la misma dinámica. Si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a menos 8, lo que yo tengo que hacer es cambiar la base, que es 3, y le coloco aquí arriba un 1, porque siempre va a ser igual. Aquí coloco el 3 y el 8 que era negativo, automáticamente queda en 8 positivo. Eso es lo que yo hago. ¿Y si no fuese negativo? Y si la base es negativa, No, si no fuese. si no fuese negativo, si fuera esto, eso,
Sí. Ahí está listo. Es 3 elevado a 8. Ahí, Ahí está listo, ahí no hay nada que hacer porque el exponente sí puede ser positivo, de hecho tiene que ser positivo. ¿Qué significa? Que aquí tú vas a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por. Ahí está. ¿Ya? Ah, En la calculadora, para los que no saben ocupar la calculadora, en la calculadora científica hay una teclita que es así, que es como una casita. Eso sirve para calcular potencias. Por ejemplo, si yo tengo que calcular 3 elevado a 8, en la calculadora yo tendría que apretar primero el número 3, después apretar esa tecla, después apretar el 8 y después apretar el signo igual. Así se hace en la calculadora científica. Ese símbolo, circunflejo que se llama, ese símbolo me sirve para calcular potencias. ¿Y cómo se ocupa? Se ocupa de esta manera. En la calculadora científica, ¿cierto? Yes, sí, en la calculadora científica. En la del celular, no, en la del celular la otra vez estuve ahí intrusiando y no me acuerdo, con el octavo estábamos descubriendo cómo se hacía en el celular. Ahí es de otra manera, ¿ya? Pero A en mí la sí me calculadora aparece. científica. Dígame, por ahí alguien me iba a aportar de la... Que a mí sí me aparece. ¿Te aparece? Bien, lo que pasa es que hay celulares que no sé por qué no aparece, aparece de otra forma, no aparece el símbolo de circunflejo, pero ahí los chiquillos de octavo descubrieron cómo hacerlo. Ahí de repente cada uno tiene que intrusiar en su teléfono, ¿ya? Pero en la calculadora científica ese es el símbolo, y así se O calcula. puedes, o también puedes poner 8 veces y lo multiplica. También está la opción. Ahora, esta opción es más rápida y, por ejemplo, cuando el exponente es muy alto, claro, si uno no está súper concentrado y va contando bien la cantidad de números que va a multiplicar, te puedes equivocar, pero básicamente el que lo quiera, es importante que lo sepan, esto es para la calculadora científica, ¿ya? Para que vayan aplicando las operaciones así como más básicas de la calculadora. Así se calcula las potencias en la calculadora científica, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿estamos claros con el primer caso de la potencia con exponente negativo? Recuerden que en este primer caso, potencia con exponente negativo, cuando la base es un número entero. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa cuando es una fracción. ¿Puedo borrar la pizarra? Sí, sí, ya, ahí tengo dos sí. Vamos con el segundo caso, donde también vamos a tener una potencia de exponente negativo. Uy, nos quedan 5 minutitos, vamos a ver esta. Potencia de exponente negativo. Vamos a ver. Elevado a menos 3. Ya. Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso yo tengo una potencia de exponente negativo. Ya sabemos que este exponente no puede ser negativo, lo tengo que cambiar. Pero lo que yo tengo acá es una base que es fracción. Para transformar para transformar, bien digo, el exponente en positivo, lo que yo voy a hacer es, ya aprendimos en el caso anterior, es transformar la base. Y la base, lo que yo voy a hacer es cambiar de lugar. El numerador lo dejo en el denominador y el denominador en el numerador. Por tanto, aquí me quedaría, paréntesis, el 12 va arriba, el 3 va abajo, y automáticamente el exponente que era menos 3 queda como 3 positivo. Y ahí está listo. Eso es lo único que hago. Eso cuando se realiza cuando la base es una fracción. Cuando es una fracción, la base la doy vuelta y el exponente cambia de signo. ¿Ya? Y ahora se resuelve de manera normal. ¿Cómo lo voy a resolver yo? Yo voy a dividir, voy a transformar, en este caso puedo dividir la fracción y yo digo 12 dividido en 3 me da 4. Por tanto, 12, vuelvo a repetir, lo que yo hice aquí es 12, lo voy a anotar acá. 12 dividido en 3 me da 4.
dividí la base, 12 dividido en 3 es 4, por tanto lo coloqué como base y conservé el exponente 3. ¿Y por qué luego, lo dividió? porque la quise transformar en entero. Para no hacerlo, también lo puedo hacer así. También lo puedo hacer así. Pero yo, ¿qué es lo que hice? Transformé la división en entero, que en este caso me dio un entero, no un decimal, y me queda 4 elevado a 3. Y 4 elevado a 3 es 64. Si ustedes hacen el ejercicio así, Oriana, de esta forma, te va a dar aquí como resultado una fracción. Miren, lo voy a hacer acá, para que se den cuenta que el resultado va a ser el mismo. Yo coloco 12 elevado a 3 es igual a 1728. 1728. Y 3 elevado a 3 es 27. Y ahora yo digo, ¿Profe? 1728 dividido en 27 es igual a 64. Fíjense que es lo mismo. Profe, ¿por qué 4 por 3 es 64 si 4 por 3 es 12? No, porque aquí Porque no es no se 4 por multiplica 3, 4 por 3. es 4 por 4 por 4. Ah, Ahí está, bien, vale, qué buena la pregunta, viene el error, porque muchos cometen ese mismo error que tú cometiste, lo cometen muchos. Recuerda que aquí, este 4 elevado a 3 es 4 por 4 por 4. El 4 es el que voy a multiplicar por sí mismo y el 3 solo me indica el número de veces que voy a repetir el 4. Aquí es esto. Es 4 por 4 por 4, no 4 por 3. ¿Ya? Ahora, Laureana ahí me preguntaba, profe, ¿por qué usted dividió la fracción? Yo podría no haberla dividido. Yo dividí 12 dividido en 3, quedó en 4 y el 4 lo elevé a 3, me dio 64. También lo podría haber hecho de esta otra forma. Y el resultado va a estar correcto igual. 12 partido por 3 elevado a 3 es 12 tercios por 12 tercios por 12 tercios. Luego, ¿qué hice yo? 12 por 12 por 12, 1728. 3 por 3 por 3, 27. Y luego, esa fracción, yo la dividí. 1728 dividido en 27 me da 64. Si se fijan, es el mismo número de acá. Por tanto, ahora ya nos vamos a empezar a dar cuenta que en la medida que yo voy a tener distintos caminos para llegar a los mismos resultados. Los resultados, si la matemática ustedes la aplican de manera correcta, el resultado va a ser siempre el mismo. En matemática el resultado es único, es solo uno. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a ese camino? Hay varias formas. Aquí yo lo hice dividiendo la fracción y llegué a eso, y acá lo hice multiplicando la fracción. Acá yo primero dividí la fracción y después solo multipliqué un número entero. Acá yo dividí la fracción y el valor que obtuve es exactamente el mismo. ¿Estamos un poco claros con este, chiquillos? Hasta aquí vamos a llegar a la clase de hoy. Nos va a quedar solamente uno pendiente, que es cuando tengamos la base decimal, pero cuando tenemos la base decimal es exactamente lo mismo, ¿ya? Es similar. Solamente por ahí va a haber un pequeño cambio que se los voy a explicar en la próxima clase cuando tenemos clase, el jueves. No, mañana tenemos clase, ¿ya? Así que chicos, hasta aquí llega la clase de hoy. Lo que vimos hoy día lo vamos a volver a retomar mañana. Así que si quedaron así como medios perdidos de repente con tanto signo, con tanta cosa, mañana lo vamos a volver a retomar. Lo vamos a repasar de nuevo, potencia con exponente negativo, y vamos a seguir con el caso que nos falta. Así que eso, chiquillitos, por la clase de hoy. Un beso grande, nos vemos mañana. Por lo menos quedaron más despiertos, algunos despiertos medios confundidos, pero nos vemos mañana. Un beso grande y que estén súper bien. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, que estén bien.